Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gracias, Padre Eterno, que estás en gloria. Muchas gracias por la oportunidad de que nos das en este Shabbat, apertura de Shabbat para bendecirte, Señor, y llamar tu Shabbat delicia, agradable, que sea una fiesta para nuestra alma, para nuestro corazón, que guíes a nuestro Moré para que exponga, Señor, la palabra que trae y que gracias por nuestros hermanos, hermanas que se encuentran en este grupo. Guíanos y enséñanos, instrúyenos, que se nos quede, Señor, tu palabra, que no seamos olvidadizos, Señor, sino que siempre se nos quede el mensaje de lo que prepara el hermano, porque con tanto esfuerzo se prepara el maestro para compartir y para que nosotros no aprovechemos como que no es justo, Señor, que hagamos caso a tus siervos, a tus servidores, en el nombre de tu Hijo amado. Bendice esta reunión, que salga, Señor, como tú deseas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Muchas gracias. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Bien. Bueno, bendiciones a todos, gracia y paz. Aquí estamos una vez más. Esta es la apertura de Shabbat. Esto está siendo grabado, sí es grabado, no está en vivo, aunque sale en YouTube. Hay mucha gente en el chat y están comentando. Esto es una grabación de la apertura del Shabbat, ¿sí? De todos modos, les agradezco la participación a todos y los aportes que hagan van a ser bienvenidos. Dejen sus comentarios y si hay alguna pregunta la vamos a estar respondiendo ahí referente a este tema que estamos tocando. Eh, Nosotros estamos abordando una carta que es la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Aunque es una carta del apóstol Pablo, sabemos que esto corresponde más o menos al tercer viaje misionero de Pablo, y Pablo a esa altura ya no estaba en condiciones de escribir una carta, ¿sí? Porque de a poquito iba perdiendo la vista y dicen las escrituras que tenía un hermano que era el que copiaba o lo que dictaba Pablo, él era el que escribía, ¿sí? Eso también lo cuenta la misma carta. Pero más allá de que no sea Pablo el que escribió con puño y letra, las palabras son las palabras del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tiene un mensaje, y ese mensaje se lo llama evangelio, ¿sí? Y no hay más que un solo evangelio, y esto lo dice en varios lugares. Ese evangelio es el que él predica y es un evangelio para salvación a todo aquel que cree, y entre todos ellos que necesitan salvación incluye al judío, porque el judío pensaba que por ser judío ya era salvo, y Pablo dice que no es así, porque para nosotros vino la salvación. O sea, la salvación vino para el judío, ¿sí? Para el judío. Bien. Entonces, aquí estamos, eh, carta a los romanos. eh, en varias oportunidades se menciona la fe, ¿sí? Y la primera vez que se menciona la fe se dice que es algo que demanda obediencia, la fe. Es algo que hay que obedecer. Cuando nosotros el concepto de fe que teníamos era de que fe era creer solamente. Sin embargo, Pablo habla de que hay una obediencia, estamos todos llamados a la obediencia, a la fe, ¿sí? Y los primeros dos capítulos de esta carta dice que vamos a ser juzgados según las obras de cada uno. Vamos a recordar esos versículos, ¿sí? Vamos a recordar esos versículos. Vamos a leer Romanos 2, del 6 al 10. Si alguno lo tiene, por favor, me ayuda. Sí, aquí estoy. Adelante. Cito, Romanos 2, 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que,
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo de los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Fin de la cita. Amén. Entonces lo que está diciendo ahí, que empezando que dijo que vino la salvación tanto para el judío como para el griego, que tanto el judío como el griego vamos a ser juzgados según las obras de cada uno. No hay versículo en las Escrituras que dice que vamos a ser juzgados según la fe. No existe ese versículo. Y repetidas veces ustedes van a ver que vamos a ser juzgados por las obras, por las obras. En Apocalipsis, ustedes se acuerdan a las iglesias que le dice el Ruach, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, yo conozco tus obras. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué importaría las obras si somos salvos por fe? Es que la fe y las obras van juntas. La fe y las obras no se desconectan entre sí. Eh, para que, para que Pablo diga lo que va a decir ahora, en el capítulo 4, antes de hablar de lo que va a decir ahora, termina diciendo, para que no se entienda mal, ¿sí? De que versículo 3:31 dice, luego, pues, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que la fe confirma la ley. Vamos a ser salvos por obras, ¿sí? Viene el evangelio del evangelio es para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Y vamos a ser juzgados según las obras, vamos a ser salvos por fe, pero la fe demanda obediencia. Entonces, ¿la fe demanda obediencia a qué? A la ley, porque la fe confirma la ley, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que todo tiene un contexto. Entonces, lo que se utiliza más comúnmente para decir que no hay que guardar mandamientos es Romanos en el capítulo 4 y capítulo 5. Entonces, menos mal que Pablo escribió el capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Para que si alguno agarra Romanos 4, no malentienda lo que dijo Pablo, ¿sí? Lo que iba a decir. Eh, Noté que en el estudio anterior me salté un versículo, ¿no se dieron cuenta? Me salté un versículo, ¿o se dieron cuenta? ¿Alguno se dio cuenta que me pasé por alto un versículo? Sí, me pasé por alto un versículo. El versículo que me pasé por alto es Romanos 3:4, ¿sí? Y me lo pasé por alto, justamente era un versículo que yo había hecho la diapositiva porque ahí hay un problemita con ese versículo, ¿sí? Entonces, Romanos 3:4 dice, bueno, lo voy a leer desde el capítulo 1 para que se entienda de qué está hablando. Dice, ¿qué ventajas tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, Elohim veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Ahí es donde muchos dicen, viste que lo que uno dice tiene poder, ¿sí? Vos tenés que confesar que sos justo y ¡puf! Vas a ser justo. Ay, no, eso está citando, ahí está citando un salmo. Entonces vamos a ver qué está citando. Está citando el Salmo 51:4. Salmo 51:4 dice, para que seas justificado en tus palabras. Dice eso el Salmo ese.
qué problema, qué problema. A ver si alguno lo encontró. Sí, aquí lo tengo. 51:4. Espera, espera. Contra El único que tiene Biblia es Abelardo. Bueno, adelante, mi hermano. Adelante, adelante, mi hermano, dale. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fin de la cita. Ah, para que sea reconocido justo en tu palabra. Ah, es otra cosa. Para que yo sea reconocido justo en tu palabra. Justo en tu palabra. ¿Sí? Entonces ahí hay un pequeño detalle, una pequeña diferencia. Es que nosotros vamos a ser justificados, justos en su palabra. ¿Sí? Lo digo de esta forma porque ahora el apóstol Pablo va a desarrollar todo lo que es la justificación por fe, pero ustedes noten, lo que pasa es que el capítulo 4 y capítulo 5 van juntos, pero ustedes noten que se viene una justificación por fe, se viene una justificación a futuro. A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar. Voy a empezar a compartir con ustedes. Voy, voy a empezar a compartir con ustedes aquí. Se llega a ver bien, ¿no? ¿Se llega a ver bien? Estamos aquí ahora en Romanos 4. Acuérdense que lo que acabó de decir recién es que la fe, ¿qué diríamos pues? Que la fe invalida la ley en ninguna manera. O sea, que ¿cómo se te ocurre pensar eso? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Ustedes saben que al apóstol Pablo lo acusaron de enseñar en contra de la ley y en contra de la circuncisión por la mala interpretación de estas cosas? ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos versículos, pero a Pablo lo acusaron de que él enseñaba a quebrantar la ley y que enseñaba a no, ya no tenían que circuncidarse. Y uno dice, pero claro, clarito, si eso es lo que dice acá, ¿eso es lo que dice ahí o es lo que le estamos entendiendo a Pablo? ¿Sí? A veces el contexto cuenta mucho para saber de qué se está hablando. Hoy estuve hablando con un hermano, no, hoy no, o ayer, por el tema de la circuncisión. Y claro, cuando me preguntaba si está vigente la circuncisión, ¿por qué entonces Pablo dijo tal cosa? Y me mostró algún texto de Corintios. Sepan que cuando Pablo ataca o habla de alguna forma en contra de la circuncisión, no está hablando en contra de la ley, sino que la circuncisión no es algo salvífico. O sea, no es que porque te circuncides vas a salvar. La circuncisión no salva. Lo que salva es la fe en Mashiach, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, cada vez que aparezca la palabra circuncisión o que la circuncisión en realidad no es lo importante, justamente es porque es para salvación lo que se está hablando, ¿sí? Romanos 4 dice así. Obviamente están títulos, sepan que los títulos son agregados y sepan que estamos leyendo una carta y esto continúa de lo que venía hablando. ¿Qué pues diremos? La fe, acuérdense que dijo que la fe confirma la ley. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sí? Él se gloria se gloriaría por las obras. Acuérdense que acá Pablo está apuntando en la cabeza del judío, ¿sí? Está con la mira láser en la frente del judío. Y los que creían que eran salvos porque ya eran circuncidados, ya porque circuncidados según la ley, y porque eran del linaje de Abraham, entonces también ya eran salvos, ya tenían parte en la vida venidera. Entonces Pablo a eso está atacando. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuere justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura?
Entonces acá Pablo está citando la escritura. ¿Qué está citando? Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso está aquí, Génesis 15:6, ¿no? Si ustedes van a Génesis 15:6, se van a dar cuenta que antes de Génesis 15:6 está el Génesis 14, Génesis 13, y sí, obvio, ¿no? Pero ahí, en esos otros episodios, te va diciendo que Abraham dejó su tierra, su parentela, salió de su tierra, enfrentó una guerra con 5 reyes, dio los diezmos a Melquisedec, dio los diezmos del botín a Melquisedec, ¿sí? Y después dice, intercedió por Lot, ¿sí? Intercedió por Lot. Y después dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces, previamente, antes de que se dé esa sentencia, yo veo que hizo un montón de cosas este Abraham, ¿sí? Pero bueno, así toda la escritura dice que creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué hace este énfasis Pablo? Porque va a mostrar que la escritura dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia y todavía no estaba circuncidado. Porque acuérdense que Pablo apunta a la fortaleza de los judíos. No se fortalezcan en eso, porque eso no es. Ahí no tiene que estar vuestra fe. La fe tiene que estar en Mashiach, no en la circuncisión. Entonces creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Cree al que justifica al impío. ¿Sí? Abraham creyó al que lo podía justificar a él. ¿Abraham era impío? Bueno, las escrituras hablan de que Abraham eh, con sus padres tenía cierta conducta de idolatría, ¿sí? Eso se ve en el libro de Jueces, y que a pesar de todo, Dios lo llama por una cuestión de una promesa, ¿sí? Y Abraham le creyó a Dios, le cree a Dios. Y Abraham deja todo, deja su tierra, deja su parentela, deja todo, ¿sí? Algo parecido a lo que hicieron los apóstoles con Mashiach. Dejaron todo y le siguieron, ¿sí? Versículo 6. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, este salmo está profetizando perdón de pecados, una redención, ¿sí? Salmos 32, versículos 1 y 2. Si alguno lo tiene, el Salmo 32 lo podemos leer. A ver, a ver, Lo tengo. ya sé que Abelardo lo tiene. Abelardo lo tiene. A ver si algún hermano puede. Quiero que colabórenme, comunidad, colabórenme también. Yo le agradezco a Abelardo que está ahí, siempre ahí al pie de cañón. A ver si algún hermano me puede ayudar con esa lectura, ¿sí? El Salmo 32, versículo 1 y 2, puede ser. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén, amén, amén. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ¿sí? Es una buena bienaventuranza que David lo entiende. Y David se reconoce pecador. El rey David se reconoce pecador, ¿sí? Y él pide que el Todopoderoso lo perdone. Perdón, estornudé. Entonces,
vemos eso, ¿no? Bienaventurado el que es perdonado de sus iniquidades. Versículo 9 dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Porque fíjese que el Salmo no dice bienaventurado el judío a quien Dios perdona los pecados. Tampoco dice bienaventurado el hebreo, el israelita, sino bienaventurado el hombre. Entonces, eso es un concepto interesante cuando nosotros tenemos que leemos al hombre como ya como ser humano, no específicamente como una etnia, sino como ser humano. El apóstol Pablo enseña que ahí está diciendo bienaventurado el hombre, ¿sí? No el judío, el hombre, hombre llámese, o hombre, mujer, ¿no? Ser humano, cuyas transgresiones le son perdonadas. Entonces dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos? ¿Solamente para los de la circuncisión? ¿O también para la incircuncisión? Pregunto, dice así. Esto está interesante porque Mashiach dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si el Shabbat fue hecho para el hombre, tenemos que tener el mismo concepto. No dice el Shabbat fue hecho para el judío. No, el Shabbat fue hecho para el hombre. Acá decimos que esta bienaventuranza no es solamente para el judío, sino también para el que no es judío. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Acá va el punto. ¿Estando circuncidado? ¿Estando en la circuncisión? ¿O en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Le fue contada por justicia la fe. ¿Sí? ¿Cómo pueden llegar a ser salvos por fe estos incircuncisos? Y luego igual que Abraham. Pablo le dice igual que Abraham. ¿Se entiende? Escuchen, ustedes métanse un poquito en la cabeza de un judío. Un judío no acepta que uno que no es circuncidado sea salvo por fe. No lo acepta. ¿Sí? Entonces Pablo te dice, ¿y Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, cuando la fe le fue contada por justicia, todavía no estaba circuncidado. Y está enseñando con la Torá, ¿eh? Pablo está enseñando Torá. Dice, y recibió la circuncisión como señal. ¿Quién? Abraham recibe la circuncisión como señal. Todo pacto tiene una señal, ¿sí? Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. ¿Qué es la circuncisión? Es la señal del pacto y es el sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión. Entonces esa fe que tuvo, la justicia por la fe que tuvo todavía sin circuncidarse, la circuncisión vino a ser el sello, la señal, el sello de esa fe, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, ¿sí? Para que fuese el padre, el pionero, el primero de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también perdón, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sí? La fe a ellos les es contada por justicia. Y padre de la circuncisión, Abraham es padre de la circuncisión. Escuchen, recién lo llamó como eh, que la circuncisión vino a ser, es el sello, para que él fuese padre de todos los no circuncidados, es padre de todos los no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión,
para los que no solamente son, los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe de Abraham, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuáles son las pisadas de la fe que tuvo el padre Abraham antes de ser circuncidado? Y las que lo llevaron a la circuncisión. ¿Sí? Entonces, la justificación es por fe. Amén. ¿Esa fe qué hace? Esa fe te hace obrar conforme a la ley. ¿Sí? Esa fe te hace obrar conforme a la ley, por eso que dice que la fe confirma la ley. La fe no la invalida. Entonces, ¿se puede guardar la ley y no estar circuncidado? Sí, pero esa fe te va llevando, te va guiando a las pisadas del padre Abraham. Y el sello de esa fe, que es lo que leímos acá, miren, versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. El sello de la justicia de la fe es la circuncisión. ¿Ustedes creen que Pablo está hablando en contra de la circuncisión? ¿Que Pablo predicaba en contra de la circuncisión? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, versículo 21, capítulo 21, versículo 21 al 24. Esto es fácil de acordarse porque es Hechos 21, 21. Hechos 21, 21, del 21 al 24. Esperen, le voy a decir algo así, así me ven un poco la cara, ¿sí? Escuchen. Al apóstol Pablo lo acusan de que él estaba predicando en contra de la ley y en contra de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasó? Se presenta entre los de Jerusalén y ellos le dicen, no se nos ha llegado informe de que estás enseñando estas cosas para que ellos vean de que no es así. Entonces, toma contigo a estos varones y hace los votos, ¿sí?, de purificación. Vamos a leer eso, ¿sí? Vamos a leer eso. A ver, ¿alguna otra persona que tenga el versículo para leerlo? ¿Sí? Bueno, hermano, lo leo. Hechos, Hechos, Hechos 21, 21. Amén, lo leo. Adelante. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te hicimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amén. Amén, amén. Justo apagué el micrófono. Entonces, fíjese el versículo 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, que están entre las naciones, sería así, a apostatar de Moisés. O sea, es el informe que llegó ahí, a Jerusalén. Nos están diciendo que estás enseñando a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces, ¿qué hay pues? La pregunta es, ¿qué hay pues acá? ¿Qué pasa entonces? La multitud se reunirá al desierto porque oirán que viniste, Pablo,
Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, Pablo, Pablo, si él predicaba en contra de la ley y acá cuando estaba con esto, sí agachaba la cabeza y todo, estaría cometiendo el mismo pecado que le acusó a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? A Pedro lo acusó de hipócrita. Hipócrita, vos te reunís, no andás, ¿cómo dijo? Eh, que andaba según hipocresía, algo así, dijo hipócrita. Hipócrita es con doble máscara, porque cuando no están los judíos, vos comes con los gentiles, pero cuando vienen los judíos, vienen y vos te apartás, ¿sí? Entonces, si Pablo lo exhibe así públicamente a Pedro, y acá Pablo estaría enseñando cosas opuestas, él sería un hipócrita si en realidad estaría enseñando a quebrantar la ley, a no circuncidarse, y acá les dice, sí, está bien todo como digan ustedes. Esta sería la buena oportunidad de Pablo de decir, de defender la revelación. Y yo les digo, Pablo defendía siempre lo que él predicaba, y no le importaba quién tenía delante, porque en una oportunidad lo tenía Pedro, ¿sí? Y no le importó, él defendió eso, ¿sí? Esa es la forma que nosotros tenemos que ver las escrituras. Gálatas 5:11 dice que si yo predico circuncisión, ¿por qué me persiguen? Si yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Hay alguna versión distinta? A ver qué dice alguna versión. ¿Cómo dice Abelardo la versión tuya? Justo se apagó el micrófono. Es la Reina Valera 60 la que tengo acá. Sí. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se he quitado el tropiezo de la cruz. Fin de la Claro. cita. A ver, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Por qué me persiguen todavía? ¿Sí? O sea, una cosa sería que Pablo ya no predique más la circuncisión, entonces sería lógico que lo estén persiguiendo. Pero si él aún predica la circuncisión, ¿sí? De hecho, lo circuncidó a Timoteo. Eh, Esto está interesante, mis hermanos, porque nosotros escuchamos muchas veces que Pablo habla de la circuncisión y pensamos que Pablo está totalmente en contra de la circuncisión, siendo que él es judío, ¿sí? Siendo que él es judío y que no puede quebrantar los mandamientos ni la Torá, pero, Pablo entiende que la circuncisión es un proceso. La circuncisión en la carne es un proceso. Así es. Entonces, bueno, ahora sí continuemos donde Ah, estamos. More Darío, Sí, adelante. hay una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, que dice, hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Ay, bueno, no se desesperen, acá estoy. Gracias por avisar. Entonces vamos a tener que ir al texto griego, ¿sí? Vamos a tener que ir al texto griego a ver qué dice el Por texto griego. favor, El por texto favor. griego, a ver si dice enseñara o enseñaría o enseñase. ¿Está en infinitivo o cómo está? Vamos a ver el texto griego, ¿sí? Eh, Esto es
Gálatas 5:11, ¿sí? Y aquí tenemos el texto en verde, letras verdes, está en griego. Ego Dei Adelphoi, dice abajo, yo, pero hermanos, si circuncisión todavía estoy proclamando, dice, ¿no? Acá esto está en presente activo, es un verbo en presente activo, ¿sí? Eh, Queruso, predicar, predico, y está en presente, no es en presente activo, no está en ningún condicional, ¿sí? Sí, condicional sería que diga yo, si yo haría tal cosa, ¿sí? Eso no es presente, esto es un presente. Si yo hago, si yo todavía aún predico, ¿sí? Ah, por eso es que en las letritas rojas lo tradujeron de esa forma. Pero yo, hermanos, si circuncisión todavía estoy proclamando, si estoy proclamando, ¿por qué estoy siendo perseguido? Hay Biblias que están adoctrinadas, sí, obviamente. Entonces la Reina Valera está bien traducida acá, ¿sí? Predico es el verbo presente. No dice predicase como si fuese condicional. Si yo aún predicase, el verbo en griego no te da esa opción de decir predicase o predicara, ¿sí? Sí, como si fuese una suposición. En realidad está en presente, presente activo, ¿sí? Si yo aún predico, estoy predicando la circuncisión. Bien, amén. Amén. Bueno, qué bueno, mi hermana, que sacaste el tema porque sé que algunos lo leen distinto, teniendo la misma Reina Valera. Te dicen si yo predicara, ¿sí? Entonces ahí cuando alguien me dijo, porque Pablo dice en Gálatas 5:11 que si él predicara la circuncisión, yo le dije, ¿qué versión estás leyendo? ¿Qué Biblia estás leyendo? En cualquiera, me dijo, no sé si se acuerdan, bueno, si algunos se acuerdan, había una mujer por ahí, ¿sí? Eso es una versión teologizada, o sea, lo que comentó. ¿Qué versión es mi hermana Crisanta, lo que leyó? Se llama La palabra de Dios para todos. Ok, la palabra de Dios para todos, ¿sí? Entonces, le cambias el tiempo a un verbo y te cambia todo, ¿sí? Ujú. Pero menos mal que nosotros, aparte de Gálatas 5:11, leímos Hechos 21:21, ¿sí? En Hechos 21:21 lo están acusando a Pablo de que está hablando en contra de la circuncisión y la única forma de demostrar que no es así es que él haga lo que le pidieron, ¿sí? Y Pablo lo hizo. Pablo fue y lo hizo. Bien, amén. Entonces, eh, Abraham es padre de la circuncisión para todos, no solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Las pisadas de fe. Las pisadas de fe son las que te llevan a sellar el pacto, ¿sí? Entonces la circuncisión no es para salvación, es un sello, es una señal de pacto, ¿sí? Del pacto de fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia que es por la fe, ¿sí? Entonces acá está tratando de eh, desarmar al judío. Vos que te jactás en la ley, no por la ley fue dada a Abraham la promesa, ¿sí? Y a su descendencia, porque a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los tres se les prometió lo mismo. A Abraham y a su descendencia la promesa que serían herederos del mundo, sino por la justicia que es por la fe, ¿sí? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, si herederos serían los que tienen la ley, la Torá,
¿sí? Y los que solamente, o sea, los judíos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. No tendría sentido que se le haya prometido eso a Abraham, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Qué bueno que Pablo primero aclaró que la fe confirmaba la ley, para decir todo lo que va a decir ahora, porque si no se entiende todo mal. Entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, solamente ellos, si los judíos son los únicos herederos, van a resulta la fe, o sea, no te sirve ya de nada tener fe porque si sos heredero por ser judío, ¿sí? O por tener la ley, que viene a ser prácticamente lo mismo. Y anulada es la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, ellos no serían transgresores los gentiles. Caso hipotético, ¿no? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, recuerden que la fe va, confirma la ley, para que sea por gracia. Gracia es un favor que nosotros recibimos del Todopoderoso. Primero la fe y luego la gracia, ¿sí? Esto también es circular, porque por gracia nosotros recibimos la fe también. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿sí? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó al que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A qué muerto le da vida? A Abraham. ¿A quién llamó de otra forma? Que a las cosas que no son como si fuesen. A Abraham. Abraham le cambió el nombre a Abraham. De ser padre de consolación, pasó a ser padre de multitudes. Se llamó a las cosas que no son como si fuesen al que no era, porque el padre no tenía hijos, Abraham, y le dice padre de multitudes. ¿Ustedes se imaginan esto? A Abraham, que es padre de consolación, se le cambia el nombre y le dice padre de multitudes. Y el hombre era un hombre mayor y él se consideraba muerto, ¿sí? Ya él se consideraba ya más para el otro lado que para este, ¿sí? Entonces acá Pablo está diciendo que él le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjese el versículo que sigue. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así. Y se le mostró la estrella del cielo y se le mostró la arena del mar. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, ¿sí? Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miren, sí que tenés que tener fe, porque el cuadro no era muy favorable que digamos, ¿sí? Yo no sé si ustedes se imaginan esa situación. El hombre, un anciano, la mujer también anciana y estéril, y le dice que va a ser padre de multitudes. Y encima con ella, con su mujer. Ay, no, ahí sí que uno diría, pero ¿qué está pasando acá? Sin embargo, él, así todo, él confió. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Eloah, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Sí que creyó. Fíjese cómo era la fe de Abraham. Si uno quería saber cómo es la fe de Abraham y creyó a pesar de todos los pronósticos, ¿sí? Creyó a pesar de todos los pronósticos. Y no solamente con respecto a él se escribió de que fue contada por justicia la fe, ¿no? Sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada la fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Si nosotros creemos también en el Todopoderoso, Él también lo hace. ¿Sí? Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Tenemos paz. Si estamos justificados, tenemos paz, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Miren, la fe es lo que a nosotros nos hace entrar o lo que a nosotros nos deposita en un estadio que se llama gracia, ¿sí? Entonces, para el ser humano hay dos estaciones. Una es bajo la ley y la otra es bajo la gracia. Bajo la ley es bajo la penalidad de la ley, bajo la maldición de la ley, ¿sí? La condenación de la ley, porque la ley es la que te está condenando. Y la otra es por encima de la ley, que es gracia. Y esa gracia es que nosotros tenemos que caminar por encima de esa ley, caminar en la ley, caminar sobre la ley. O sea, nuestros pasos están marcados por la ley, ¿sí? Si yo me salgo de eso, quedo otra vez bajo la ley, quedo en condenación otra vez, ¿sí? Dice versículo 3, ya estamos en el capítulo 5, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se nos da para que andemos ordenadamente conforme a sus mandamientos. ¿Sí? El Espíritu Santo, el amor de Dios, se ha derramado en nuestros corazones como estaba profetizado. ¿Dónde se habló o dónde se profetizó que el Espíritu se nos iba a dar? Que se nos iba a derramar Espíritu sobre nosotros. ¿Dónde se habla de eso en las Escrituras? El profeta Joel, Profeta Joel, muy bien. Bendiciones, Alex. ¿Cuál? ¿A dónde? A ver, ¿dónde tenemos? Vamos a vamos a buscar. ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Joel, Jeremías 31-33, Ezequiel 36-27. Esos son varios versículos que podemos ver. ¿Sí? 2:28. Joel 2:28. Adelante, mi hermano. ¿Qué dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Muy bien. Después de esto derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Ustedes saben qué es profetizarán? ¿Sí? ¿Qué es profetizarán? Profetizarán, básicamente, según las escrituras, es decir lo que decían los profetas, ¿no? Lo que hacían los profetas, ¿sí? Profetizar es tal cual hacer lo que hacían los profetas, ¿sí? ¿Y qué hacían los profetas? ¿Qué proclamaban? Vamos a leer Isaías
53.1. Isaías 53.1. Creo que era ese el versículo. Si no, igualmente debe estar bueno ese pasaje. Si no es ese, seguramente debe estar bueno. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Ustedes van a ver que Pablo hace referencia al Evangelio, ¿eh? Como dijo el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y qué es lo que estaba anunciando el profeta? El Evangelio. El profeta estaba anunciando que el pueblo, si se aparta de la Torá, las consecuencias vendrán. ¿Sí? Entonces, Jeremías 31 al 33 dice, vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, aunque fue un esposo para ellos. Este es el pacto que haré en aquellos días con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sí? Pondré mi espíritu en ellos, dice. Así dice, ¿no? Pondré mi espíritu en ellos y escribiré mi ley en su mente y en su corazón y haré que anden en mis mandamientos. Dice así, ¿no? El 33. Ahí dice, y yo Tal soy cual. Dios. Dice, me lo cito, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí Fin de la cita. está. Y yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Ay, ¿cómo así? Las escrituras dicen que el pueblo de Dios hay condiciones, ¿eh? No cualquiera que cante la canción es pueblo de Dios, sino el que tiene el espíritu en la mente, que tiene la ley en la mente, en el corazón, ¿sí? Y dice las escrituras que pondré mi espíritu, pondré mi ley en su mente, en su corazón, y me serán pueblo, y yo seré su Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo acá? ¿Qué dijo acá? Volvemos al texto. Dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Dónde iba a estar? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerden que Pablo viene hablando de que vamos a ser juzgados según las obras de cada uno, vida y honra al que busca lo bueno, condenación al que hace lo malo, ¿sí? Vida y honra al que hace lo bueno, que Dios no hace excepción de personas. Ezequiel 36:27. Acá está. Ahí está. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fin de la cita. Wow, ahí está el para qué. Vamos de nuevo, ¿eh? Vamos de nuevo con ese versículo. Porque ahí está el propósito de por qué se da el Espíritu. ¿Para qué te da o sea, todo lo que hace el Todopoderoso es para algo. ¿Para qué da el Espíritu? ¿Qué dice? Vamos de vuelta. Y Y pondré, haré, sí, y y haré, haré, lo leo completo. dale. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis, perdón, mis preceptos, y los pongáis por obra. Fin de la cita. Amén. Ese es el propósito del Espíritu. Ese es el propósito del Espíritu. Y ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Para que nosotros, Él hace, para que nosotros, dice que Él pone el querer como el hacer. Él hace que nosotros queramos guardar sus mandamientos. Él lo pone en nuestro corazón. Y ustedes saben que ese pasaje de Ezequiel empieza en el 25 diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. O sea, lo primero que te hace es un perdón, una limpieza, te limpia. Y te sacaré ese corazón de piedra. O sea, un cascote que tenés ahí, ni late siquiera eso, es un corazón de piedra. Y pondré un corazón de carne, ¿sí? O sea, te sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Corazón de piedra
corazón de carne. Está bueno para una película, ¿no? El corazón de piedra, corazón de carne, una canción. Vieron que las escrituras dicen que el pueblo de Israel era duro de corazón, de su dura cerviz, ¿sí? Y que su corazón estaba lejos. La Torá fue escrita en piedra. Eso es una alegoría al corazón del pueblo de Israel. Corazón, la ley escrito en un corazón duro de piedra, a eso se le llama ministerio de muerte. ¿Sí? La misma Torá, no otra, la misma Torá, escrita en un corazón de carne, eso es el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu hace eso, que andéis en sus mandamientos y los pongas por obra para que vivas, para que vivas. Entonces en las Escrituras están esos dos extremos, las dos alegorías del corazón de piedra, lo duro, la muerte, y el corazón de carne, donde está el ministerio del Espíritu, ¿sí? El Espíritu, ¿bien? Donde en el Juan 1:1 se puede entender cuando se habla de que la palabra se hace carne, ¿sí? Hay una enseñanza ahí, más allá de la misión del Mashiach cuando viene a la tierra, al mundo, también es que su palabra se hace carne para que te dé vida, para que sea la luz de los hombres, la vida en el ser humano, es que la palabra de Dios se tiene que hacer carne en tu vida, ¿sí? En tu vida. Bien. Eh, Como a continuación, hay algo que hay que desarrollarlo bastante largo, ¿sí? En la próxima reunión que va a ser mañana, vamos a continuar con la parte de Adán y de Mashiach, ¿sí? O sea, va a continuar el capítulo 5 mañana, ¿sí? A continuación. Hasta aquí entonces la exposición de hoy. Bien. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo más? ¿Quiere decir algo? Aprovechar. Ese pasaje de Ezequiel, cuando dice nacer del agua y del espíritu, es lo mismo a lo que se refiere Jesús con respecto a cuando le habla a Nicodemo. Amén. Amén, amén. Que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Es que hay que nacer del agua, o sea, ser limpiado de todas vuestras inmundicias y nacer del espíritu. Ezequiel, ¿qué? Perdón. 36, 25 al 27. Así es. Bien. Entonces, bueno, según lo que nosotros estamos viendo acá, no tenemos que sacar nunca de contexto la idea del apóstol Pablo, que antes de hablar y mencionar todo lo que vino en el capítulo 3, perdón, capítulo 4, capítulo 5, ya dio una buena plataforma para que no se malentienda nada. ¿Se entiende? Ya Pablo dijo que vamos a ser juzgados según las obras de cada uno, eso lo dice en el principio, que la salvación vino para los dos, judío y griego, ¿sí? Y también dice que Mashiach, Jesucristo, hace la obra redentiva. Por su sangre nosotros fuimos salvos, se nos perdonó nuestras transgresiones, nuestras rebeliones pasadas, ¿sí? O sea, la obra que Él hace. Y nuestra fe en Él es la que nos justificará. Si ustedes leen el capítulo 5, ustedes van a ver que hay una salvación que se habla a futuro, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima. Pero no era que nos salvó ya. Escuchen, si no era que fuimos salvos, ¿cómo es que nos habla de que nos va a salvar a futuro? Sí, ¿cómo así? Bueno, es porque en las Escrituras vamos a ver la salvación tiene dos piernas, ¿sí? Dos piernas, dos brazos. Una es la obra que hace el Todopoderoso, ¿sí? En la cual el ser humano no puede hacer nada. Es que Él viene a buscar a sus ovejas, Él nos saca, Él nos trae
de la potestad de las tinieblas y nos trae al reino de la luz. Él hace eso. Y después hay otra cosa, hay otra salvación que habla las Escrituras, que es de los que perseveran, ¿sí? De los que guardan sus mandamientos, de los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra, ¿sí? Amén. Bien, hasta aquí el mensaje de hoy. Vamos a cerrar la grabación y nos quedamos un ratito más como comunidad compartiendo, ¿sí? Así que adelante, mi hermana Crisanta. Cerramos agradecemos por la instrucción de hoy, la palabra de hoy, y ahí nos quedamos un ratito más, ¿sí? Adelante. Amén. Amén. Gracias, Yahweh, gracias, Padre amado, porque nosotros podemos estar juntos en este inicio o apertura del Shabbat. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos estás abriendo los ojos, nos está dando esa revelación, Padre, que ha sido pasmada por las doctrinas, Padre, y por la teología. Gracias, Padre, por abrirnos los ojos. Gracias porque tú siempre pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias, gracias, gracias sobre gracias, porque nosotros podemos ver y entender lo que tú has puesto, lo que tú quisiste que nosotros aprendiésemos. Gracias, gracias sobremanera. No tengo palabra, Yahweh, para darte las gracias por las cosas que nosotros teníamos que no eran reales, que no eran verdad, Señor, que eran doctrinas de hombre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por el Moré, gracias por la comunidad. Gracias. Que podamos siempre estar pendiente, activo en tu palabra y que la podamos poner en práctica, sobre todo. En el nombre de Mashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, gracias y paz, familia, bendiciones. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.